Hola, la última lectura de este semestre es La indagación de Peter Weiss con la traducción de Ernest Edmund Cale y Jacob Muñoz. Esta obra es una recopilación de los juicios en los que asistió Peter en Auschwitz después de los acontecimientos de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial contra políticos y funcionarios que trabajaban en estas mismas. Cuentan con los personajes del juez, el acusador, el defensor, 9 testigos y 18 acusados. Cabe destacar que cada uno tiene como más delitos en su contra. Cabe mencionar que el número 2, el Boger, es el que relata que lo hacen ver como el malvado, ¿no? O el más malo de todos los acusados. Es un oratorio en 11 cantos, cada canto cuenta con 3 capítulos aproximadamente y van desde lo más leve hasta lo más malvado, atroz que sucedió dentro de los campos de concentración. A continuación nos relato a grandes rasgos lo que es cada uno. El número 1, el canto del andén, es cuando llegaban o relata cómo llegaban las personas a los campos, desde cómo estaban en los trenes, la descripción de los trenes y las condiciones. El canto del campo relata cómo era la administración dentro del campo, el alimento que les servían, la distribución de las camas, del lugar. El canto del columpio, aquí ya poco a poco se empieza a tornar un poco más oscuro o más fuerte el asunto. Nos relata sobre una técnica de tortura donde eran colgados las personas para torturarlas o finalmente matarlas, ¿no? Canto de la posibilidad de sobrevivir. Aquí estamos viendo cómo buscan o cómo van hallando diferentes maneras de cómo torturar a las personas. Aquí nos hablan de una inyección donde los usaban pues literalmente para que poco a poco murieran las personas. Canto de la muerte de Lily Toffler nos relata de cómo una reclusa por pasar una carta fue castigada, incluso las personas que ayudan a pasar la carta fueron castigados y fusilados hasta la muerte. Fusilados las personas y Lily fue torturada hasta la muerte. El canto de Unterführer Stark nos relata de cómo un encargado del campo de concentración muchas veces era culpable de muchos fusilamientos que se hacían cargos ahí y él simplemente durante los juicios o durante su juicio hacía de la vista gorda, se hacía pasar por inocente, ¿no? El canto del muro negro le llamaban así al muro donde eran puestos en fila para ser fusiladas a las personas. Nos relata de acontecimientos o de personas que presenciaron cómo sus compañeros eran asesinados en ese lugar. El canto del fenol nos relata de cómo eran ahora asesinados, pero por estas inyecciones, de cómo eso afectaba mucho a sus venas, a su cuerpo, hasta tal punto de pues, suplicar que los mataran o si sobrevivían, simplemente los fusilaban para terminar de asesinarlos. El canto de los calabozos relata de cómo los calabozos era un lugar, a comparación de los campos de concentración, más pequeño, más horrible. Y el canto del Ciclón B es el nombre del gas que utilizaban. Nos relata de cómo era transportado, cómo era procesado y cómo eran utilizados para que finalmente en el canto de los hornos crematorios nos mencionan cómo eran utilizados estos hornos, cómo preparaban a la gente, cómo eran engañados para decir que eran baños, para que se obligaran a quitar la ropa y finalmente siendo asesinados, ¿no? Con una estructura dialógica en parlamentos, Peter nos está contando, nos hace ver las atrocidades que cometía o fueron cometidos durante estos campos de concentración, llevándonos pues en un camino de cómo mostrar a la gente. Por ejemplo, yo personalmente desconocía los métodos como ejemplo del fenol o del columpio, cómo utilizaban diferentes métodos de tortura y hacían ver a las personas que realmente no valían nada, ¿no? Utilizando, se nota un tono sobrio por parte de los testigos, que muchos eran como personas que sobrevivieron, que no tenían ya como, pues nada, sentido de la vida y algo irónico porque a los acusados se declaraban inocentes y era como que no, eso me frustraba mucho porque ellos los acusaban de diferentes cosas, de las atrocidades, y yo simplemente de, pues bajo mi cargo no era, bajo mi cargo no era. De hecho, culmina diciendo que los acusados simplemente diciendo que eso cumplieron deber, como que se hacen ver inocentes, ¿no? Eh, Personalmente yo siento que es una buena obra que nos relata pues, los acontecimientos de primera mano de lo que sucedió ahí, ¿no? Y lo sabe llevar perfectamente este Peter, como mencionaba, desde lo más leve, desde que ellos llegan al andén, que no tienen nada o no imaginan las personas, nada de lo que iba a pasar hasta lo último, hasta lo atroz, donde cada uno era como abandonaba su vida, ¿no? Eh, Utilizando un lenguaje algo, pues,
yo digo coloquial, ¿no? Muy común para que se pueda entender, porque sea fácil entendible para las personas que leamos o que lean esta obra, de que es fácil analizar de todo lo ocurrido en pues en esa época histórica que al parecer hasta la fecha nos sigue a nosotros pues marcando, ¿no? Muchas gracias.